Bueno, pues vamos a empezar y así somos puntuales, terminaremos puntuales también. ¿Vale? Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hay caras nuevas, otros repiten, menos mal, eso es buena señal. De todas maneras, sí que sobre todo por los nuevos, pero también por los que vinisteis ayer, así una síntesis muy sintetizada, pero recordar, enmarcar los recursos prácticos que hoy que tenéis ya en vuestras manos, ¿vale? El título es una espiritualidad encarnada, ¿vale? Es decir, ¿qué es eso de espiritualidad encarnada? Y ayer decíamos, ¿qué es espiritualidad? Cuando decimos espiritualidad, porque podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Y decíamos, la espiritualidad es la vida, o sea, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita nuestros corazones, ¿vale? Y decíamos, San Pablo en los Romanos dice esto, el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Pues esa vida de Dios en el corazón de cada persona, no solo que nos habita, sino que actúa a nuestro favor, y lo repetí, ¿os acordáis? Actúa a nuestro favor, para nuestro bien, para que encontremos vida, ese Espíritu de Dios. Y cómo respondo yo a esa acción de Dios en mí, esa relación entre Dios y yo es la vida espiritual. ¿Vale? No son cosas raras, no son cosas, no, es esa vida de Dios que tiene toda persona, todo bautizado, ¿vale? A eso llamamos espiritualidad, a la vida en el Espíritu. Entonces, decíamos, así como 4 ideas que dijimos ayer, para hacer memoria y entender lo que sigue. ¿Qué se entiende por una espiritualidad encarnada? Decíamos, una espiritualidad que dignifica, una fe, una vida en el Espíritu, que dignifica a la persona, que humaniza. Si la fe no humaniza, no es creíble. No es creíble. En el mundo de hoy no es creíble, pero para nosotros tampoco. En el fondo, para nosotros tampoco. ¿Vale? Y decíamos, la espiritualidad y la espiritualidad bíblica y la espiritualidad, lo que Jesús nos muestra de Dios. Voy un poquito a prisa porque estoy recordando conceptos de ayer, ¿vale? Pero es que si no, no se entiende lo de ahora, ¿vale? Jesús nos revela quién es Dios, ya definitivamente. A lo largo de la historia, Dios ha enviado profetas, ha acompañado un pueblo y se ha ido revelando a ese pueblo. Y la revelación definitiva, revelación es quitar el velo, mostrarse. A Dios nadie lo ha visto, ¿no? ¿Os acordáis? Estoy citando frases bíblicas. Jesús, el Hijo, es quien nos habla de Dios y nos muestra verdaderamente quién es Dios. No es lo que yo me imagino, la idea que yo tengo. No, Jesús me lo muestra. Hay que ir a Jesús, hay que ir al Evangelio. Entonces, pues eso, Él dignifica a la persona siempre. ¿Qué hace Jesús? Sino dignificar, poner de pie a las personas. He venido a llamar a los pecadores, no a los justos, a los enfermos. Los que están sanos, pues no necesitan médico. Pero ¿hay alguien aquí que esté sano? ¿Del todo? No dice Jesús, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice, y empezando por los más viejos, como que no quiere la cosa, se fueron yendo uno a uno. Luego Jesús viene por todos, porque todos tenemos, se nos va por algún lado, se nos va la cosa, ¿vale? Todos hemos pecado, San Pablo en los Romanos. Bueno, entonces Jesús nos muestra el rostro de Dios, y es un Dios que se encarna. La Biblia nos dice, un Dios que se encarna. En la Trinidad, las 3 personas de la Trinidad, el Hijo, o sea, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conceptos del catecismo, pero es bueno recordar, porque a veces en la imaginación tenemos la imagen de un Dios solitario, perdido allá en el cielo, que crea el mundo y apañaros como podáis. Os he dado inteligencia, os he dado energía, os he dado manos y un cuerpo para trabajar, pero yo me desentiendo. Es imagen de Dios.
y solitario Dios. Dice, pues mira, no. Dios es un Dios relación. Que Dios sea Trinidad, 3 personas en un solo Dios, una manera de decirlo que no se puede explicar. Significa que Dios es relación, y es relación de amor. Relación de amor. Con lo cual nos está diciendo cómo la vida, donde la encontramos las personas. ¿Qué es lo importante? La relación. La relación es el amor. Eso es lo más importante en nuestra vida, y si no, mirarlo. Cuando eso nos falla, bueno, pues nos dedicamos a lo mejor a trabajar. A trabajar como locos. A trabajar como locos. Activismo, decíamos ayer. Claro, pero el corazón tiene sed. Entonces, relación. Dios es relación de personas, es amor. Y ese es el rostro de Dios que nos muestra Jesús, que llama a Dios Abba, papá, con una confianza de hijo total, y que nos invita a llamar a Dios papá, padre, padre, con confianza de hijos y de hijas. Bueno, y entonces, si se encarna, Dios se encarna, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, para salvar, para redimir el género humano, toma encarnarse, que es lo que celebramos en Navidad, decíamos ayer. Qué bonito, ¿eh? Pero en el fondo eso es un misterio tremendo, es decir, que Dios, para salvarnos, se encarne, se haga uno de nosotros. Y elija esa forma. No elige desde arriba y con un golpe de mando poner orden. No. Elige que sea desde abajo, encarnándose, y desde dentro. Desde dentro. Pensar que al encarnarse es el proceso de toda persona humana. María 9 meses embarazada. Espiritualizamos muchas veces. María 9 meses embarazada. Da a luz, cría al hijo, y cría al hijo es dale de mamar, cámbialo, porque se mea, se hace caca. Enséñalo a hablar, enséñalo a caminar. Y esa criatura es el Hijo de Dios. Procesos humanos, hijo de una cultura, judío, hasta la médula, de un tiempo concreto. Todo eso configura también a Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, eso nos está hablando también de respetar procesos, de tener en cuenta lo humano. Y decíamos, fe que no dignifica a la persona, que no humaniza, no es digna de creer. No es digna de creer. Bueno, Dios salva desde dentro de la condición humana. Por eso hablamos de una espiritualidad encarnada, ¿vale? Que tiene en cuenta nuestros procesos, que no se trata solo de cumplir normas, yo qué sé, de decir, no, esto puedo hacerlo y esto no, que esto es mucho más, que nuestra fe cristiana es vivir una historia de amor con Dios. Somos llamadas y llamados a vivir una historia de amor con Dios, una relación con Dios, porque Dios es amor. Y Dios es un tú real, no es una energía tampoco, ni es una norma, ni es una idea, ni es una energía. No, Dios es un Dios personal, es un tú. Y por pura gracia, es decir, porque Él quiere, porque es amor, se comunica conmigo. Es decir, yo puedo comunicarme con Él porque Dios se comunica conmigo, porque Él quiere. Y se abaja hasta poder comunicarse conmigo. Y utiliza lenguajes. ¿Qué lenguajes puedo comprender yo? Pues los lenguajes que utiliza son, Dios se comunica en el corazón de cada persona, las emociones, los sentimientos, todo el mundo afectivo, también en la inteligencia, los descubrimientos, luces que tengo, que a veces pensamos que son mías, pero no, es acción de Dios en mí, que tengo que saber discernir. Y Dios se comunica también fuera de mí en los acontecimientos de la vida. Lo que ocurre no es solo que ocurre porque ocurre, sino que ahí hay un plan de Dios detrás de eso. No es que Dios maneje los hilos de la historia, no, la historia es autónoma. La autonomía de lo temporal, nosotros actuamos con libertad, no es que Dios nos maneja, no somos marionetas de Dios, pero al mismo tiempo hay inspiraciones del Espíritu Santo.
Y el Señor va conduciendo nuestra historia y va guardándonos el corazón, misteriosamente, y cuidándonos, a pesar de todo, lo que ya hayamos podido vivir. Bueno, es una lectura creyente de la realidad, que es algo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Bueno, y decíamos que a más espiritualidad, es decir, a más relación con Dios, más realistas, más pisamos tierra. Lo espiritual no es algo que está por encima de lo natural, decíamos ayer, ¿os acordáis? No es un segundo piso, no, esta es la vida concreta y cotidiana y por encima está lo sobrenatural. No. Dios habita la creación. Dios penetra lo humano en las relaciones humanas, en la vida cotidiana. Me encuentro con Dios. Me puedo encontrar con Dios porque Dios se me manifiesta ahí. Hay que aprender a verlo, hay que aprender. Pero se manifiesta ahí. Y decíamos también, Dios está no solo en lo natural, en lo humano, sino que está más allá de eso. Es más. Dios siempre es más. ¿Os acordáis? San Francisco, que lloraba y decía, ¿por qué lloras? Porque Dios no es amado. Amar a Dios por sí mismo, porque Él es, porque existe, menos mal que existes. Bueno, y una invitación a vivir. La espiritualidad encarnada es una invitación a vivir. A no tener miedo a vivir. Que a veces no, muchísimas veces tenemos miedo a vivir. Y es una pena. Yo no renuncio, antes de pasar a lo práctico, que ya vamos, no renuncio a deciros lo de la parábola de los talentos. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos de Jesús? Que dice, bueno, pues hay un rey que se va a otro país lejano y entonces deja la administración de sus bienes a 3 personas. Dice, a uno le da el gobierno da igual, el gobierno de una ciudad, me da igual, lo de los talentos, ¿no? Le da un talento. Dice, hazlo fructificar hasta que vuelva. Al otro le da 5 y al otro le da 10 y se va. Y el que le da un talento, dice, por miedo, lo entierra en el suelo, lo entierra bajo tierra. Vuelve el Señor y entonces pregunta al de 10, ¿qué has hecho con los 10 talentos? Dice, pues los he puesto a negociar y he conseguido otros 10. Dice, muy bien, siervo leal y cumplidor, como tienes 10, aquí tienes el mando de 10 ciudades. Llega el de 5. Y ¿tú qué has hecho con los 5? Dice, pues aquí, los he negociado y aquí tienes otros 5. Dice, pues muy bien, toma el mando de 5 ciudades. Y llega el del 1. ¿Y el del 1 qué le dice? Dice, como sé que eres exigente, que siegas donde no siembras, y empieza a decir un Dios amo, decir, he enterrado tu talento porque tenía miedo y aquí tienes lo tuyo. Las frases son, es que no podemos leer la palabra así, rapidito, no nos enteramos de nada. Aquí tienes lo tuyo. Tuve miedo. ¿Quién nos dice? Tú lo que eres? Y le dice, siervo holgazán, le dice. Holgazán, ¿no tenías miedo? Al menos haberlo metido en el banco y que hubiera dado intereses. Ahora empiezan a dar algo. Antes no nos daban nada. Claro, ¿qué hay detrás de esto? A lo que yo voy. Nos está diciendo el Evangelio, decir, claro, en el fondo, la vida, el don de la vida que nos ha dado Dios a cada persona que estamos aquí y a todo el mundo, el don de la vida nos ha dado con la vida unos talentos, unos dones, unas habilidades. La vida, una oportunidad. Y nos dice, negocia con eso, vive. Pero a veces por miedo enterramos nuestros dones bajo tierra. Por miedo, No sea cosa que me pase. No sea cosa que esto sea vanidad. No sea cosa que me haga creída. No sea cosa que me enamore. No sea cosa que yo qué sé qué. Por miedo. Y la cosa es que en el Evangelio todo aquel que negocia gana. Y el único que tiene la riña de su Señor es el que no ha negociado, el que no ha vivido. Fijaros esto, hay que vivir
hay que arriesgarse a vivir. Si no, estamos, claro, vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Para qué no? Dios nos dirá, pero chico, cuando estemos delante de Él en el cielo, nos dirá, te he dado la vida y ¿qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho con ella? Es que tuve miedo. Si al final, no es que nos va a reñir, es que dirá, te lo has perdido. Te lo has perdido, el don de la vida. Te lo has perdido. Porque vida solo hay una. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver, porque el Dios de Jesús es el Dios que nos lanza la vida. No nos corta las alas. Al revés. Otra cosa es que al vivir suframos. Ah, cariño. Igual es que tenemos miedo a sufrir. Entonces más vale quedarse en casa calentitos. Claro. Vivir es amar y entonces pues se sufre. Entonces mejor que me quede como estoy. ¿Veis ahí? Pero este es el Dios de Jesús, el Dios que se encarna. Y por eso Francisco dice, prefiero yo una iglesia que se ensucie por los caminos que una iglesia que quiera mantenerse pura y por eso no vaya, no camine. Claro. Ojalá descubramos a ese Dios que es el Dios de Jesús. Bueno, pues ya pasando a esto, a los recursos, ¿vale? Aquí son distintas maneras de orar, ¿vale? La primera en el guión, la primera que os aparece, que no tenéis ningún documento, la primera que os aparece es el acto de fe. No aparece en ningún documento, ¿eh? Eso es previo. Pero os aparece en el guión que os di ayer y que algunos habéis recibido hoy. Al final dice herramientas prácticas para hacer la síntesis fe-vida. Y lo primero que aparece es el acto de fe. ¿Qué es eso? Pues algo muy sencillo. Es decir, cuando yo voy a rezar, cuando yo voy a orar, tengo que hacer conscientemente, me tengo que poner conscientemente delante de Dios. No puedo pasarlo por alto, como decir, esto yo ya lo sé, Dios está aquí, más si hay un sagrario. Entramos en la iglesia y hay un sagrario, es decir, yo ya lo sé, podemos hasta saludar, pero después ya nos sentamos y pensamos en nuestras cosas o hablamos con el de al lado. Es decir, ponernos conscientemente delante de Dios. Es decir, Señor, aquí estás tú y aquí estoy yo. Creo que tú estás aquí. Y me da igual que sea ante un sagrario como que en mi habitación tenga yo un oratorio, es decir, que no haya sagrario, pero que yo me he puesto ahí la Biblia, me he puesto un icono, me he puesto una cruz, lo que sea. Pero yo tengo que hacer ese acto de fe, que es, creo, Señor, que estás aquí conmigo. Y más, y te alegras de verme. Te alegras de verme. Creo que te alegras de verme, porque ahí puede ser el primer escollo. Es decir, la primera dificultad, decir, vale, creo que estás aquí, pero no sé si te alegras de verme. Claro, no, es que esto tiene, y es que esto es el A y O U de la relación con Dios. Yo me siento que el Señor me mira y me mira bien. Claro, esto es básico. O pienso que por cosas que he vivido, por cómo soy, por yo que sé qué cosas, el Señor, bueno, me quiere, pero no me quiere porque, claro, yo le he fallado en no sé qué, porque fíjate lo que hice. Yo qué sé, qué enredos mentales tenemos. Por eso es un acto de fe. O sea, creo, Señor, que estás aquí, que te alegras de verme, que me miras bien, que te he caído en gracia. Lo que decíamos ayer de la Anunciación. Te he caído en gracia, inmerecidamente. No decimos que Dios es amor incondicional. Claro, no nos quiere porque seamos buenos, eso que repetimos, sino que somos buenos porque nos quiere. Bueno, somos lo que podemos ser, pero nos sigue queriendo. Yo esta mañana, ¿vale? Bueno, esto es el acto de fe. Entonces, cuando vayamos a hacer oración, para que la oración no sea monólogo, no sea hablar yo con mis pensamientos, me pongo ahí, me pongo ante el sagrario, me pongo donde sea, y entonces pienso en mis cosas. Y muchas veces me siento y entonces ahí me vienen todas las cosas que tengo que hacer. Uy,
tengo que ir a comprar no sé qué cosa, uy, se me ha olvidado no sé qué, tengo que hablar con no sé quién, ahí me viene todo, Decir, bueno, pues previos, esos son previos a la oración, vale, ya está, ya lo tengo, los anoto, ya está, ya no se me olvida nada, vale, vamos a ello. No puedo pasar de la vida cotidiana así, pam, me siento, ya, la señora aquí está. Es como cuando yo quedo con alguien, cuando quedamos con alguien, y no es alguien así del día a día, sino que es una cita, y es una cita importante, puede ser de amor, o puede ser de decir, no, a esta persona le voy a cantar las 40, o le voy a decir algo que no me ayuda, o yo qué sé, o de trabajo importante, o de... Es decir, me preparo, no paso ahí de una cosa a la otra. Y si es de amistad o de amor, busco el lugar. Si es una cena, decir, a ver, ¿dónde vamos a ir a cenar? Me visto de una determinada manera, es decir, me preparo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le quiero comunicar? Pues eso es la oración. La oración es eso. Entonces, empezamos por ese acto de fe. Señor, aquí estás tú y te alegras de verme. A pesar de todo. Y este amor tuyo por mí, que es un amor loco, me desconcierta. Pero me lo creo. Quiero creer que esto es así. Que me amas así. Esto, fijaros que esto nos va a durar durante toda la vida. Que nunca lo vamos a lograr del todo tener esta fe. Siempre vamos a pensar que Dios nos quiere porque hacemos bien las cosas. Es una tendencia natural, porque es lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Creer que Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades, esto va a ser una dificultad para toda la vida. Y tenemos que volver a creer en esto. Y os decía, esta mañana se lo he dicho yo a los curas, es decir, ¿os acordáis de Pedro, no? San Pedro. San Pedro que decía, yo todos te negarán, yo no te negaré. Este era, bueno, el que más quería a Jesús. Y era verdad, y es que lo quería. Pero claro, en la última cena os acordáis que dice, si todos te niegan, yo no te negaré. Y dice, ay Pedro, ay Pedro. Y entonces, claro, todos salen corriendo, todos salen huyendo, Cuando van a aprender a Jesús, todos se echan a correr. Aquí a nadie nos gusta sufrir, A Jesús tampoco. Salen corriendo y Pedro lo traiciona y además lo ponen el primer papa, la piedra, el fundamento de la iglesia. Lo ponen de lo peor, que hace el ridículo hasta el extremo. Porque niega que es amigo de Jesús ante una criada, mujer y criada, no era nadie, y lo niega ante ella. O sea, más bajo no podía caer Pedro. Y claro, dice, lloró amargamente Pedro, menos mal. Y cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos y recoge a Pedro, ¿qué le dice? No le dice, ay Pedro, no te lo decía yo. Podría habérselo dicho, incluso irónicamente, ¿no? Y con cariño, pero si yo ya te lo decía, pero si es que tú eres un caso, si es que... No, ¿qué le dice? Va directo al grano Jesús. ¿Me amas? Fijaros, le apela al amor. Pero, vale, yo ya sé que tú me has fallado y que me volverás a fallar, Shh, ojo. Pero tú me amas. Esa es la cosa. La clave es esta. No es si pecamos más o menos, si cumplimos más o menos. Hay que intentar ser fieles, pero la cosa no está ahí, porque eso nos puede ser como una camisa de fuerza, de estar mirando. Es cuánto amor tenemos. Sus muchos pecados le han sido perdonados porque ama mucho. ¿Os acordáis? Simón y la pecadora, porque ama mucho. Y tú, Simón, poco amas. Al que poco se le perdona, poco ama. O sea, la vida se nos juega en el amor, en el terreno humano y el no divino. Se nos juega en el amor. ¿Me amas, Pedro? Acordaros de esto, cuando tengáis dudas y penséis que Jesús o el Señor nos puede querer, pensad en lo de Pedro. Decir, bueno, pero si te he creado yo, os dice Dios, pero si te he creado yo, si eres obra de mis manos, ¿cómo no te voy a querer? Aunque tu padre y tu madre te abandonen,
y yo no te abandonaré. Isaías, el profeta Isaías. Eso me lo creo. Por eso tenemos que, Señor, dame más fe, aumentanos la fe. No tenemos fe. No tenemos fe. No nos lo acabamos de creer. Porque es tan grande, es una buena noticia, un evangelio tan grande que pensamos, no es posible. No me lo creo. En el fondo, no me lo creo. Y vamos a misa todos los domingos. Y a veces, varias veces entre semana, ¿eh? Pero está la duda. Bueno, pues este camino, que es un camino, claro, que nos ensancha el corazón, porque experimentar que Dios me quiere, a pesar de mis infidelidades, no me va a conducir a todo vale, a vivir que son 2 días, después Dios me perdona. No he entendido nada. Eso puede ser que esa interpretación la haga un adolescente. Pero una persona adulta, si hace esa afirmación, es que no, es un crío. Puede tener la edad cronológica que tenga, pero es un crío, no entiende nada, no sabe de la vida. No hay madurez ahí, no hay madurez. La experiencia del amor verdadero es liberador, pero al mismo tiempo nos responsabiliza. El acto de fe, lo primero. Y ya tenemos ahí unos documentitos. Tenemos lo de la lectura creyente del día. ¿Por qué? Porque lo que os propongo es, como Dios se manifiesta en la vida cotidiana, en el día a día, es como una especie, como orar con la vida, rezar con la vida. O sea, la propuesta es rezar con la palabra de Dios y rezar con la vida, y con la vida cotidiana. Hay un documento ahí que dice lectura creyente del día, ¿vale? Hay una introducción ahí, ya os la leéis en casa. Después dice en negrita y en mayúsculas, hay que hacer un alto en el camino. Condición indispensable para vivir así. No podemos vivir un ritmo acelerado. O sea, el activismo va en contra de una vida creyente adulta. O sea, el ale, sin solución sin parar, eso ni es humano ni es cristiano. O sea, como no tengamos espacios de silencio, espacios personales, de parar, de mirar cómo estoy, cómo va mi vida, y en relación con Dios, vamos a mal vivir, a mal vivir. Tenemos que cuidar los espacios verdes, espacios verdes. Entonces, hacer un alto en el camino. Que a veces, aunque dice lectura creyente del día, muchas veces no es posible todos los días. No es posible. O hacerlo así. Pero una vez a la semana sí. Una vez a la semana sí. Esta lectura creyente del día. Ver el paso de Dios por mi vida. ¿Vale? Entonces, ahí dice el parar, en mayúscula, no lo voy a leer esto, porque ya lo vais leyendo. El parar. Después dice un corazón discerniente, es decir, un corazón que discierne. Ahí os lo leéis por vuestra cuenta, dais la vuelta a la página. Y vamos a lo que dice para hacer este ejercicio. Y vamos al ejercicio propiamente, ¿vale? Dice, ayuda mucho escribir lo que voy viviendo. Un diario. Tener un diario, os lo recomiendo muchísimo. Que no es un diario personal como el diario que pudiéramos haber escrito cuando éramos adolescentes. Es otra cosa. Es el diario, es decir, yo lo que escribo en el diario, ahora lo veréis, ¿no? Pero sobre todo es cuando yo miro y al final del día, porque hay personas que en la noche tienen un rato y que son más, que por la noche aguantan más y se levantan más tarde, y otros que madrugan más. Bueno, pues cada cual que vea cuándo. Pero la cosa es mirar el día que termina. Y entonces a ver qué sobresale de ese día. ¿Qué sobresale? ¿Qué es lo que más? ¿En qué sentido? ¿Qué me ha afectado más? El encuentro con esta persona, las palabras que me he cruzado con no sé quién, una llamada telefónica,
en un paseo o simplemente yendo al trabajo, algo que de repente me ha venido a la cabeza, un pensamiento, y decir, che, ¿y esto? No había caído en una cuenta. Yo, lo que sea, duchándome, comiendo, almorzando, lo que sea, es la vida cotidiana. Dios se nos manifiesta en cualquier momento de la vida cotidiana. No desechéis nada, porque si no dividimos la fe de la vida. La fe es en los lugares de culto y en los momentos de oración, y lo otro es la vida. No. Dios penetra la vida entera y nos habla a través de la vida entera. Entonces, repasar el día y ver un poco, primero a nivel humano, es decir, qué cosas son las que más me han resonado por dentro, me han afectado, en bien o en mal. ¿Me han dejado mal esto? Yo no sé, esta persona, veas tú lo que me ha dicho, me ha dejado mal. O al revés, decir, fíjate qué encuentro he tenido yo hoy. O qué noticia me han dado, yo qué sé, lo que sea. O en la tele, o en el periódico, en lo que sea, vale. Entonces, escribir, esto venía por lo de escribir. Dice, es una forma de caer en la cuenta, ser concreta y registrar las ricas experiencias que vivo. Escribir ayuda a sacar, no solo pensar. Escribiendo pienso, pero es más, y me ayuda a sacar. Y además, pasado el tiempo, puedo releer lo escrito y ahí voy viendo el proceso que voy haciendo y el proceso que Dios hace conmigo. Ojo, esto es muy importante. Y si cuidamos y tenemos a alguien que nos acompañe espiritualmente, la dirección espiritual, esto es materia para llevar a la conversación con la persona que nos acompaña. Lo que voy escribiendo. Si no, se me olvida. Es una pena. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Escribir. Y no por controlar, no por controlar la acción de Dios, sino simplemente yo registro y ya está. Es para vosotros, no es para nadie, es para mí, para cada uno. Top secret, Señor y yo. Vale. Dice, es importante tener en cuenta que esta oración no es una mera introspección analítica, de analizar y qué me ha pasado y qué he sentido. No es eso tampoco. Se trata de un diálogo de amigos con aquel que sabemos nos ama. Esto es de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es orar? Hablar, conversar de amigo a amigo con aquel que yo sé que me ama. Nos conoce y quiere nuestro bien. Entonces los distintos momentos son parar, ya lo veis, paro. Busco un lugar tranquilo, un momento tranquilo, me pongo en la presencia de Dios y hago el acto de fe, ¿veis? Lo que acabamos de explicar. Dejo que mis experiencias reales salgan a la luz. O sea, primero un momento, no puedo enseguida pasar y escribir. Tengo que dejar un poquito de tiempo, decir, vale, ¿cómo estoy? Y dejar que lo que a veces, como nos es molesto, ahí arrinconado, y por eso después nos vienen dolores de cabeza, dolores de espalda, ahí el lumbago, la garganta que me quedo afónica. Somatizamos todo lo que no queremos ver. Se somatiza, el cuerpo habla. Entonces hay que dejar que eso salga. Un poquito de tiempo y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? Es que fíjate esto, ¿y por qué me encuentro mal? Claro, y escribo. Esta cosa me da miedo, no sé qué, me da miedo el futuro, me da miedo que, yo qué sé, cada cual sabe lo que. Miro y observo las experiencias que viví como más fuertes o dominantes. Puedo detenerme en una situación especial, en un sentimiento clave, en algo que se me presenta oscuro, en algo diáfano y gustoso. Es decir, lo bueno y lo malo, lo gozoso y lo doloroso. Todo es objeto, materia prima. En todo nos habla el Señor. En lo bueno y en lo malo, en lo gozoso y en lo doloroso. En todo. Cuidado con relacionar a Dios solo con el sacrificio, con el sufrimiento. Cuidado, que tenemos tendencia también a esto. Dios también está en lo placentero. Dios también está en los momentos en los que disfrutamos de la vida. ¿Cómo no, por Dios? Nuestro Dios no es masoquista ni sádico, No, para nada. Mirar Jesús. ¿De qué era denunciado? Mira este, que come y bebe con publicanos y pecadores. Ale. Bueno, ¿qué siento? Dice. Escribo. ¿Qué siento? ¿Qué experiencia parece ser la dominante?
atiendo a lo que esta experiencia me puede significar. Primero escribo experiencias y poner nombre a los sentimientos. Si estoy triste, si estoy cansada, me tengo que conocer un poquito. Si lo que tengo es, claro, ¿qué me pasa? Estoy mal, pero tengo que poder concretar más. No puedo, estoy mal o estoy bien. Chico, pues eso no es nada, mira. Mal, pero mal ¿qué? ¿Tengo rabia? ¿Tengo celos? ¿Tengo envidia? ¿Estoy cansada? ¿Estoy triste? ¿Veo el futuro oscuro? ¿Qué te pasa? ¿Estoy bien, pero bien qué es? ¿Que tengo ilusión por un proyecto nuevo? ¿Estoy contenta porque, mira, he conseguido no que sé, yo que sé qué? ¿Estoy contenta porque, mira, hoy me he levantado con el pie derecho? Yo, lo que sea. Tengo que poder concretar. Es un trabajo de conocimiento personal. Pero claro, dice, ¿qué puede significar ese cómo estoy? Ahí viene esa segunda parte, porque primero es muy humano. Aquí Dios no aparece por ningún lado, aparentemente. Pero ahora viene, atiendo a lo que esa experiencia puede significar. Para eso me puede ayudar preguntarme, ¿cómo descubro a Dios allí presente, en esa experiencia? ¿Y qué me dice Dios? ¿En qué me ilumina? ¿A qué me invita? Y diálogo con el Señor, ¿veis? Esto ya es oración, ese diálogo. A partir de lo que siento, de lo que experimento, de lo que yo percibo que Dios por ahí me está diciendo. ¿Vale? Le agradezco, le pido perdón, le pregunto por el sentido de lo que vivo, porque no podemos encontrar no queramos encontrar respuesta rápida, ¿eh? No, tampoco es así. No queramos controlar. Necesitamos tiempo. ¿Vale? Y termino con un rato de encuentro con él haciendo una breve oración. Le doy gracias, le pido que me ayude a confiar. Orar la vida. Dios que se me manifiesta a través de la vida. Después, ahí tenéis otra lectura de la realidad, pero es el examen diario ignaciano, una mirada a tu día. Los que habéis hecho ejercicios de San Ignacio, es esto, es el examen ignaciano, ¿vale? En el examen, pero muchas veces el examen entendemos, yo no sé si alguien de aquí, igual sí, ¿no? Igual los más mayores, cuando decimos el examen, y no un examen de examinarme de una materia determinada en la facultad, ¿no? No, el examen. Y lo primero del examen de San Ignacio es ver Dios por dónde pasa en mi vida. Es decir, cómo ver los momentos, termino el día, decir, a ver, el amor de Dios, ¿dónde lo veo yo concreto? En este día que termina. ¿Dónde percibo el amor de Dios en mi vida? Lo primero es eso. No es ver mi pecado, no es ver mis faltas. No. Lo primero es ver su amor. Esta mañana a los curas les decía lo mismo. Decir que no podemos empezar a evangelizar hablando del pecado, que eso es una barbaridad, que eso echa para atrás y que además es como una camisa de fuerza, por Dios. Que lo primero tenemos que empezar a hablar para evangelizar. Si el evangelio es buena noticia, tendremos que empezar a hablar y evangelizar hablando del amor de Dios. Claro, fundamentar nuestra vida en el amor. Por eso, lo primero del examen es agradecer ese amor. ¿Por dónde? Pero claro, lo tengo que ver, no es algo etéreo. Es decir, no es que Dios se manifiesta. Y en esto, fijaros, ayuda mucho porque en el diario vivir, en el presente, esto cuesta. Pero podéis hacer el ejercicio de mirar vuestra historia personal. Mirar vuestra vida desde que nacisteis, desde que os acordáis, desde que tenéis uso de razón, desde lo que os han contado. Y poder escribir vuestra historia. Os invito a eso. Escribir vuestra historia. Y ver por dónde, cómo Dios os ha cuidado. A pesar de todo, a pesar de que hayáis vivido acontecimientos muy dolorosos, que puede ser que los hayáis vivido, seguro, muchos y muchas. Es decir, bueno, ¿y ahí cómo me ha cuidado Dios? Si ahí me ha dejado sola. Bueno, pues rezar con eso, mirar a ver cómo ha guardado tu corazón Dios en esa experiencia incluso.
Porque al final nuestra historia, la de cada uno, es historia de salvación. Hayamos vivido lo que hayamos vivido, fijaros, es historia de salvación. Y el amor de Dios se manifiesta en esa historia, a pesar de todo. Ojalá el Señor, pero claro, hay que pedir esta gracia. Hay que pedir la gracia de que el Señor nos ilumine para poder verlo. Para no quedarnos en la apariencia, para no quedarnos en el dolor. O a veces lo que nos impide ver ese amor de Dios es precisamente nuestro pecado, no tanto lo que nos han hecho sufrir, sino lo que hemos hecho nosotros. Y eso como que nos culpabilizamos. Y la culpabilidad no es de Dios, es algo psicológico, pero no es de Dios. Dios nos libera. Dios nos libera. Fijaros, la experiencia del pecado creyente, cristiano, es una experiencia que tiene una doble cara. Nos hace ver, ser verdad, es decir, poder mirar mi pecado y al mismo tiempo sentirme salvada, sentirme perdonada. Y por tanto, liberada, descargada del peso del pecado. Si no siento esto segundo, es todo psicológico, no es experiencia de salvación de Dios ni de perdón. La experiencia cristiana del pecado tiene esas dos caras. Sufro, me duele mi infidelidad, me duele haber hecho lo que sea, que he visto yo, el daño que he cometido, el daño que he hecho, la ofensa a Dios, me duele. Pero al mismo tiempo experimento el perdón de Dios. Y eso es liberador y salvador. Si me quedo metida ahí en mi pecado, eso por el amor de Dios, eso es psicológico, eso es traumático, eso es una culpabilidad que nos impide vivir. Y eso es psicológico, eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ayudémonos de las ciencias humanas, ayudémonos de un psicólogo. Pero no es de Dios eso. Dios nos libera. Sin quitar nada a la responsabilidad de mi libertad y de qué hago yo con mi libertad. Pero no nos carga fardos pesados, ese no es el Dios cristiano. Eso es otra cosa. ¿Vale? Mirar Pedro de nuevo. No le dice tú, mira lo que me has hecho, ale, ya puedes tú. Fijaros, mire, yo os voy a decir más, porque esto es un tema que veo yo que se repite mucho. El tema de la culpabilidad que no nos deja vivir y se convierte al final en trampa del diablo, mira, os lo voy a decir así, para no vivir como Dios quiere. Mirad Judas, la misma traición, la de Pedro que la de Judas. Los dos lo niegan, cada uno de una manera. Judas lo vende por dinero y Pedro lo niega por miedo, por vergüenza, por cobardía. Pero la traición es la misma, ¿eh? No lo traiciona más Judas que Pedro, ¿eh? Los dos lo traicionan. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro es incapaz de mirar a Jesús. O sea, Pedro es narcisista. En lo psicológico, Pedro es narcisista. No tolera, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, no tolera ver su imagen rota, su imagen. Es decir, cuando nosotros hemos hecho algo mal y la gente se va a enterar, claro, todos nos pasa decir, vaya tela, qué mal. Lo que he hecho, qué imagen la mía. Pero estoy más preocupada de mi imagen, de lo que los demás van a pensar de mí, que del daño que he hecho. Narcisismo. ¿Me explico? Me preocupa más cómo queda mi imagen que el mal que he podido hacer. Y Judas no puede resistir eso y se ahorca. Pedro, eso aparece en el Evangelio de Lucas, en un momento en el que está negando que conoce a Jesús, se cruza con la mirada de Jesús. Dice Lucas. Dice, y lloró, salió fuera a llorar amargamente. No le importa tanto cómo queda él, que le duele y mira. Pero bueno, es capaz de volver
a mirar a Jesús y dejarse mirar por Jesús a pesar de su pecado. Y de restablecer la relación con Jesús. Y ya es otro Pedro, ¿eh? Ya va a seguir a Jesús, no diciendo, yo aquí, me amas, dice yo, te quiero. Un poquito. Pero te quiero. A pesar de todo, te quiero. No puedo negarlo. Y te voy a fallar de nuevo, Jesús, pero te quiero. Y eso también es verdad. Es verdad mi pecado, es verdad que soy frágil, es verdad que te voy a volver a negar, ¿eh? Porque yo soy el mismo, ¿eh? Tú ayúdame, pero es que a la mínima ya verás. Pero te quiero. Es que las dos cosas son verdad. Miradlo en vuestra vida. Las dos cosas son verdad. Pero más el mal nos hace acentuar nuestro mal, nuestro pecado, y no ver que queremos a Jesús, que a pesar de todo queremos a Jesús. Y entonces nos resta fuerzas. Por eso es el mal. Nos quita fuerzas para vivir y hacer lo que Dios quiere. Y entonces pensamos que yo esto no lo puedo hacer, que esto no es para mí, que esto... Y ya no cumplimos el plan de Dios. Una pena que nos perdamos tanto bien que podemos hacer. Por eso, lo primero, agradecer. Agradecer a Dios tanto bien recibido lo que nos quiere a lo largo del día. Poder ver eso. Y esto venía por mirar vuestra historia. Leer vuestra historia como historia de salvación. Cómo Dios ha estado ahí presente siempre. A pesar de todo. A pesar de todo. En lo bueno y en lo malo. Bueno, después pedir luz. Dice, pedir luz para que, precisamente, que me ayude a salir de mi ceguera, que pueda ver, pedir luz, para no autoengañarme. Aquí ya no voy leyendo, voy pasando más rápido. Tomar conciencia del día, ya, mirar lo que he vivido, lo mismo, mis pensamientos, mi relación con los demás, lo mismo de antes. Y ahí sí que pedir perdón. Fijaros que el pedir perdón está en tercer lugar o cuarto lugar. O sea, primero yo miro el amor de Dios a mí y después ya miro y decir, ¿y yo cómo he respondido a ese amor? Pero primero tengo que ver su amor. Y después cómo he respondido yo a su amor. Y por último, y ahí le pido perdón al Señor. Señor, mira, pues así es, esto es. Pero no me martirizo porque una y otra vez caigo en lo mismo. ¿Qué, San Pablo? Señor, líbrame de esta espina. Te basta mi gracia. En tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Si el Señor nos liberara de todas nuestras fragilidades, de nuestras piedras de tropiezo, si el Señor nos liberara, seríamos insoportables, porque seríamos unos creídos, unos prepotentes. Y pensaríamos que soy yo la que hago, todo este bien soy yo, porque yo lo valgo. Y tú no, desgraciado tú, pero yo lo hago. Es que somos así. Y entonces, claro, es que somos así. Y por eso caer 1,000 veces nos ayuda a bajar los humos y a vernos en el común de los mortales, unos más, ni mejores ni peores. Por gracia de Dios, creemos en Jesús, por pura gracia, inmerecida. No somos mejor que los demás. Pedir perdón y enfocar el mañana. ¿Vale? La intercesión, decir, Señor, estoy en tus manos, ayúdame a vivir mañana, en fidelidad a ti, ¿vale? Bueno, y después, no quiero acabar, ahí está la lectura, la lectura antropológica de la palabra, el último, ¿vale? Esto yo quiero, de verdad, que esto puede ser algo que nos ayude muchísimo. Sobre todo si oráis personalmente y en grupo. La oración con la palabra de Dios, ¿vale? Y aquí seguro que estáis animadoras y animadores de comunidades parroquiales, con grupos de gente. Bueno, por la lectura antropológica de la palabra, aquí no me lío yo, lo leo.
Dice, la formulación explícita de los textos bíblicos, es decir, como están escritos, como está escrita la Biblia, dice, está dada para la experiencia religiosa de la fe. Es decir, los textos están escritos por creyentes para creyentes. ¿Vale? Pero se enraizan en la existencia humana. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está escrita desde la fe para ser leída, no tanto sino rezada, orada desde la fe. Eso lo sabemos todos. Pero en la base hay una experiencia humana. Ahora lo vamos a ver. Dado que nuestro contexto cultural en la sociedad en la que vivimos es antropocéntrica, ¿qué significa eso? Es decir, que Dios ya no ocupa el centro. Antes sí, hace años sí. Era una sociedad teocéntrica. Dios ocupaba el centro. Ahora no. En nuestro mundo secular, la persona es el centro. Es el centro, es la persona. Y la conquista de poder, la realización personal, la conquista de mis derechos. El centro es la persona. Eso es lo antropocéntrico. Pues esta lectura antropológica ayuda mucho. Y entonces, dice, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Dice, en todo texto bíblico hay un subsuelo de experiencia humana. Hay una experiencia humana ahí. No solo nos está hablando de algo religioso, no, nos está hablando de una experiencia humana. Dice, como el texto es religioso, habla de una experiencia espiritual. Pero si se desarrolla solo una lectura espiritual, la experiencia que expresa el texto queda sin raíces humanas. Es una especie de mundo aparte, una superestructura, una espiritualización. El mundo espiritual, si no está profundamente enraizado en lo humano, se presta a idealizaciones. Y después nos damos el bacatazo. Por eso es importante descubrir en la Biblia el subsuelo de experiencia humana que hay. Ahora lo vamos a ver. Y la lectura antropológica tiene otra perspectiva, mostrar cómo el creyente vive experiencias humanas que son comunes a todos, también a los no creyentes. Experiencias humanas. ¿Vale? ¿En qué consiste? Bueno, que delante del texto nos hagamos dos preguntas. ¿Qué experiencia humana aparece en el texto bíblico que es humana y por tanto no tiene connotaciones religiosas? ¿Qué experiencia humana? Y lo segundo, aplicármelo a mí. ¿Qué experiencia humana estoy viviendo yo que me ayuda a conectar con el texto? La experiencia humana y universal que aparece en el texto, ¿en qué se parece a lo que yo vivo? O dicho en lenguaje coloquial, en esta foto, el relato bíblico es como una foto, dice, en esa foto, ¿dónde salgo yo? Porque ese relato habla de mí. Eso lo dice Dolores Alexandre. Dice, en esta foto, ¿dónde salgo? Esta historia que narra la Biblia es mi historia. Vamos a ver, si queréis, no tenemos aquí Biblias, pero tenemos ahora, seguro que tenéis aplicaciones y si no, en los móviles de la palabra de Dios de cada día. Los que lo tengáis, los que no hace falta, no hace falta. Y vamos a coger el Evangelio de hoy. Pero todavía es más fácil hacer esto en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento aparece la condición humana en toda su realidad, que a veces hasta nos conmueven, madre mía, sin pelos en la lengua. Ahí no se oculta nada. Y por eso es tan genial. Por eso es tan genial. Dices, ahí nos reconocemos. Esto habla de mí. Esta historia, la historia del pueblo de Israel, es mi historia. Yo me reconozco. No es historia de perfectos. No. Me veo formando parte de este pueblo. Yo soy de estos. O estos son de los míos. Bueno, pues vamos, pero de todas maneras vamos a hacerlo con el Evangelio. ¿Vale? El de hoy, que es de Marcos. Va hablando del Evangelio de Marcos. Y dice... en aquel tiempo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de cercanías de Tiro y Sidón, o sea,
de toda la comarca, es decir, no solo de Teruel, podemos decir también de Zaragoza, también de Valencia incluso, vaya tela, hasta de Madrid. Viene gente a escuchar a Jesús. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Imaginaros Marcos si lo narra esto con un detalle de decir, ojo al dato, la gente que había allí. Una barca para poder entrar en la barca, subirse a la barca, ponerse el día. Y la gente ya no podía. Pero aún así, dice, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Es precioso esto, los detalles, cómo habla Marcos, cómo nos dice Marcos que era esa relación de Jesús con la gente y la gente con Jesús. La necesidad de tocar, de la cercanía. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Bueno, no nos quedemos en los detalles, porque nos podemos quedar en el detalle de los espíritus inmundos. Oye, pero los espíritus existen, no existen, pero esto que si gritaban y cómo es. No nos quedemos en los detalles, porque entonces esto no ayuda. Quedémonos en el mensaje central del texto. Y en este caso, la experiencia humana que hay aquí en el fondo. Jesús se retira a la orilla del mar, lo sigue una gran muchedumbre y insiste, al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de muchos sitios, encarga una barca, se sube a ella para que no lo estruje el gentío, pero como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. ¿Qué experiencia humana veis aquí? Universal, que todos vivimos. Aquí no hay bien ni mal, una lluvia de ideas. ¿Qué experiencia de humana veis? Lo que sea, no hay bien ni mal. Buscar consuelo, buscar esperanza. Se acercaban a él porque tenían fe. La fe les llevó a él. Vale, pero esa experiencia humana es igual a creyentes y no creyentes. La fama de Jesús que nos hace ir a ver qué podemos... Puede ser una curiosidad, pero no llega a ser eso. La necesidad de ser curado. La necesidad de ser curado, ¿lo de qué nos habla? De vulnerabilidad, de fragilidad. Hay una experiencia humana universal y es que somos frágiles, que somos vulnerables, que enfermamos, que sufrimos. Y cuando alguien cura, sana, ya sea del cuerpo o el espíritu o todo junto, vamos tras él. Experiencia humana universal, la fragilidad humana. ¿Veis? En esta foto salimos... ¿Veis? ¿Cómo conecta con algo mío? Pero ahora si queremos, pensando en un grupo, como si fuéramos un grupo de oración, ¿no? Decir, vale, ya hemos detectado, decir, y en esta foto salimos. Es una experiencia humana que yo también vivo. Decir, bueno, ¿en qué momentos he vivido yo más esta experiencia de fragilidad, de vulnerabilidad? Decir, yo no puedo sola. No puedo sola. Decir, vale, yo vivo y vivo, me apoyo con mis fuerzas, ¿no? Yo voy adelante y todavía yo soy joven y pienso que puedo y tal. Pero yo he vivido ya experiencias en mi vida de decir, uy, yo sola no puedo. Necesito ayuda, por ejemplo. ¿O qué? O sea, ¿cómo personalizar el texto? Porque al final, si no me dice algo a mí, ese texto se queda en el aire. Es decir, tiene que encarnarse en mí, espiritualidad encarnada. Es decir, ¿dónde me veo yo? En la experiencia de vulnerabilidad, pero concreta ahí la experiencia. ¿Lo veis? Es decir, yo en mí, ¿de qué me está hablando este texto? Es decir, acudo a Jesús cada vez que me veo yo, o solo acudo a Jesús cuando me veo frágil. Claro, podemos ir viendo, ¿veis? Es decir, ¿cómo es nuestra relación con Jesús? Como esta gente
que busca, claro, podemos ampliar más, decir, buscamos a Jesús solo porque nos hace bien, porque nos cura, o lo buscamos porque es Jesús. O sea, lo utilizamos, es una relación funcional en la medida que cumpla mis expectativas y mis deseos, sigo a Jesús, y si yo voy a Él y aún echándome encima no cumple mis deseos, yo ya entonces doy portazo, digo, ¿ahí te quedas? ¿Veis si podemos extraer cosas del texto? Claro, pues es esto es hacer de la palabra que tome carne en cada uno y en cada una de nosotros. Y esto son resonancias que me hacen a mí, pero es que si dejáramos tiempo, seguro que en cada persona aquí, bueno, esto sería de una riqueza brutal, porque el Espíritu nos habla a cada uno, a cada una. Y las resonancias son distintas en cada uno y en cada una. Y el Espíritu habla en todos y en cada uno, no solo habla por boca de algunos. Acordaos, ¿quién era este profeta Daniel? El más pequeño, el joven, que de repente eran dos mayores, dos viejos que dicen que querían abusar de una, de las casta Susana. ¿Dónde lo habéis visto? Y entonces aquellos engañan a los jueces y van a condenar, y aquel de repente el Espíritu dice, no, es verdad, israelitas, vais a condenar vais a derramar sangre inocente. Y era un niño. Y el Espíritu habló por boca del niño como diciendo que aquí no se trata de mayor formación o de menor formación. Hay que formarse, ojo, pero el Espíritu habla, porque a veces pensamos que solo habla a través de las personas consagradas, de los curas. Claro. Otra cosa es que tenemos que contrastar, y ayer lo dijimos, que tenemos mucha capacidad de autoengaño, que podemos pensar que Dios dice una cosa y en el fondo es lo que yo quiero que diga. Y por eso la necesidad de dirección espiritual, de acompañamiento, de la fe vivida en la Iglesia. Pero que Dios nos habla a todos y a cada uno, evidente, hombre. Y eso es una responsabilidad. Yo lo escucho, le presto oído. O mejor que me digan lo que tengo que hacer y yo lo hago. Claro, en esto, ¿vale? Entonces, la lectura antropológica hoy en día es una de las formas que puede llegar mejor, que puede ayudar más a la gente, a nosotros. Porque toca la vida, porque habla de mí, no es algo que sobrevuela lo real. ¿Vale? Y el último método, bueno, lo de la contemplación, pero ahí no vamos a entrar. Ahí tenéis la contemplación de la encarnación de San Ignacio, pero eso, si un día hacéis ejercicios ignacianos, pues ya lo viviréis. Bueno, no sé, 10 minutos de preguntas, de dudas, de resonancias, porque puede ser decir, oye, me ha encantado esta cosa, o esto no me ha gustado nada, oye, no estoy de acuerdo. No sé, lo que queráis. ¿Qué os lleváis de ayer y de hoy? ¿Con qué os vais? Que sea breve, sí, que sea breve para que podamos hablar así unos cuantos, unas cuantas. Yo pienso Fuerte. que la experiencia de Jesús es nuestra vida, es el estar en todo lo que hacemos y vivimos. Claro, sí. Esa experiencia Ahora os lo repito yo. me da. Vale. O sea, que la relación con Jesús es en la vida cotidiana, que no es fuera de la vida cotidiana, que eso toca, resuena y va contigo, sintoniza con tu experiencia. Muy bien. ¿Qué más? María José, que emociona oírte, por lo menos a mí personalmente me emociona oírte, y que si a las que ya tenemos una edad, desde pequeñas, nos hubieran hablado de Dios como lo haces tú, o como lo has hecho tú estos 2 días, nuestra espiritualidad sería otra. No, pero estamos a tiempo todavía, mientras hay vida, hay tiempo, ¿eh? Jesús estuvo 30 años ahí sin hacer nada. Es una broma, ¿eh? Pero bueno, la vida oculta. Y en 3 años hizo la carrera.
O sea que, ojo al dato, cuidado. O sea que mientras hay vida, hay misión, El Señor nos llama a una misión en este mundo. ¿Quién más por ahí? Pues que sí que se ve uno reflejado muchas veces en estas situaciones, ¿no? Que a veces uno quiere hacer las cosas bien para quedar bien delante de Dios y de los hombres y de uno mismo, ¿no? Y entonces eso te plantea, a mí personalmente, muchas dudas, mucha inseguridad, mucho me parece que no lo está haciendo bien, yo esto no sé, y eso me desanima muchas veces y no sé, me ha recordado mucho la frase que me da ganas de decir, yo no puedo con esto, yo no voy a hacer esto, porque yo no lo estoy haciendo bien, porque a lo mejor yo no lo estoy haciendo bien. Entonces me ha servido mucho pues tu reflexión y tu guía en este sentido. Por eso en lo que podamos trabajarnos personalmente, a nivel psicológico también, de historia de vida, es importante, es importante. Ayuda. Yo pienso que muchas veces, a lo mejor, por supuesto, creemos en un Dios encarnado, pero miramos más esa encarnación en los demás, en los que sufren, en los pobres, y por supuesto está allí, pero el creer firmemente que yo soy historia de salvación y que Dios está en mí, y eso a veces Se nos va. y pienso que en la medida que te lo trabajes eso, de que Dios está en ti y que tú eres historia de salvación, que yo soy historia de salvación y que Dios está ahí. Acto de fe, creer una y otra vez en eso. Exactamente, en esa medida Repetirnos eso. también creeré que Dios está en los demás. Si no, es puro a lo mejor aquí. Eso es. Yo pienso sobre todo en la dificultad de vivir esto en los contextos en los que cada día estamos. Pregunto, tenemos que tener una fuerza de voluntad y de organización de vida muy importante y muy decidido, porque es que si no es imposible. La vida nos lleva, nos metemos en el cauce de vida y nos cuesta mucho el salir. En el contexto familiar necesitamos, esto también se necesita comunicarlo y vivirlo. Sí, y es el difícil. contexto familiar no es fácil, Sí. y el contexto parroquial tampoco. Entonces, en realidad es bonito, pero es muy difícil. Solos, sí, no, es verdad. Si tenemos que tener solos, no podemos. Solos no podemos. Nos tenemos que ayudar. Yo lo veo también como tú, no sé cómo, decir, bueno, pero el Espíritu no nos deja solos, no va suscitando personas también, ¿no? Y igual, bueno, pues yo qué sé, claro, a veces en las parroquias no es posible, pero bueno, entre nosotros al final, no lo sé. Yo creo que ahí habrá que estar atentos a, bueno, gente que pueda sintonizar con mi necesidad y con lo que yo vivo de necesidad en la relación con Jesús y mi necesidad, mi experiencia creyente, y bueno, y unirnos y apoyarnos. Solos no podemos, el mundo nos traga, desde luego. Es así. Es así. Es un reto que tenemos enorme. Es un reto que tenemos enorme. Enorme. A todos los niveles, en las parroquias, en las distintas comunidades, en la vida consagrada. Es un reto enorme. Porque vivimos en un mundo secular donde Dios no está, no es como antes, ¿no? Y entonces, claro, al final cada vez nosotros pues también es claro, ¿cómo? Y claro, la fe no la podemos vivir como antes, ¿no? No, es que es esto, es cuidar esa relación personal con Jesús. Si
hace difícil, como dicen, pero a la vez que, bueno, no quiero decir que es fácil, pero entiendo perfectamente cuando se dice, ahora en este momento, ser como niña, ¿no? O sea, en esa autenticidad dentro de ese espíritu, o sea, vaciarte de todas esas cosas que nos hacen daño y volver a ser como niño, entonces nos ayudaría. O sea, es difícil, pero a la vez si lo lográramos sería tan fácil. ¿Sabes qué pasa? Claro, o sea, pero al final es don, Mari. Al final es gracia, que hay que pedir. ¿Qué es la gracia? Es gracia que hay que pedir. Es gracia que hay que pedir. Y tenemos que pedirlo. Es decir, esa necesidad que tenemos. Yo esta mañana a los curas les he dicho, la gente pasa hambre, ¿eh? No que pase hambre de comida, no. De la palabra de Dios. El pueblo cristiano pasa hambre. Pasa hambre. Yo considero que, más que nada, felicitarte por tu excelente posición. Evidentemente, pienso por lo que has comentado ayer y hoy, que esa parte espiritual la ha desplazado un poco la parte antropológica en cuanto a la relación y lo que creemos nosotros como seres humanos y a veces racionales de nuestra relación con Dios. Ayer me quedó, haciendo un paréntesis, grabado algo que tú habías dicho de cómo se manejan doctrinas muy afines o que salieron de la fe, de que ciertos profetas hablaban de la imposición o apartaba esa espiritualidad, y considero de que desde el punto de vista antropológico hablaban de Dios que si no cumplías ciertos preceptos y ciertas doctrinas impuestas por los hombres, Dios te castigaba, como un Dios castigador. Entonces se aparta esa espiritualidad que hoy ha afirmado que es cierto, que muchas veces la parte antropológica, la parte racional de la persona se aboca más a eso, a lo racional, y no buscar la esencia espiritual de que Dios es amor, Dios es perdón, Dios no nos castiga. Bien. Bueno, ahí vamos. Por eso decíamos del acto de fe, ¿no? Eso es. Bueno. Esto ya es la alarde de decir ya, suficiente. Suficiente. Bueno, pues yo quiero agradeceros de verdad la escucha, porque esto, o sea, y es así, el hablar así también es por cómo yo me siento escuchada, porque claro, si no podría ser. Es decir, si yo viera caras raras o viera que no hay sintonía, pues ni la mitad de cosas, pero veo yo, o sea, es un feedback, ¿no? Es una retroalimentación mutua. Entonces, desde ahí que te buscan. Sí. Okay. Que muchas gracias. Muchas gracias.